Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy vamos a repasar áreas y volúmenes de distintos cuerpos geométricos. Para ello veo muy necesario que tengamos claro cómo se hallaba el área de las distintas figuras planas. Si queréis repasar este contenido podéis visitar el vídeo de este mismo canal que se llama Figuras planas y en él podréis repasar todas las figuras planas, sus elementos y características, cómo hallar sus perímetros y cómo hallar sus áreas. Una vez visualizado este vídeo o teniendo los conceptos estos muy claros, podemos empezar con el vídeo de hoy. Adelante. Para analizar las siguientes figuras, quiero adelantar que vamos a apoyarnos en dos imágenes por cada una de ellas. Una de esas imágenes es el desarrollo de la figura, que es la figura en 2 dimensiones, y la otra imagen sería la figura montada en 3 dimensiones, ¿vale? Cuando hablamos de 2 dimensiones, quiero recordar que hablamos de base y altura. Y cuando hablamos de 3 dimensiones, hablamos de base, altura y profundidad. Por último, cuando hablamos de 2 dimensiones, estamos hablando de unidades cuadradas, cuya unidad principal es el metro cuadrado, y nosotros también trabajaremos con unidades inferiores como el centímetro cuadrado. Y cuando hablamos de unidades, de 3 dimensiones, hablamos de unidades cúbicas, cuya unidad principal es el metro cúbico, y nosotros trabajaremos, por ejemplo, con centímetros cúbicos. Sabiendo esto, podemos comenzar a analizar las figuras. La primera es un cubo. El cubo tiene una peculiaridad que es la que todas sus caras, ¿de acuerdo?, son cuadrados iguales. Por lo tanto, si os dais cuenta, estos 6 cuadrados forman el cubo, son iguales. Para hallar su área, por ejemplo, y para hallar su volumen, esto nos va a ayudar muchísimo. Para hallar el área del cubo, ¿vale?, el área total del cubo, miraremos el desarrollo y nos daremos cuenta que si conseguimos el área de uno de sus cuadrados, ¿vale?, y lo multiplicamos por 6, pues conseguiremos el área total, esta área total que buscamos desde el inicio, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo hallamos el área de uno de sus cuadrados? Pues analizando sus aristas, y si tenemos uno de sus lados, recordamos que el área del cuadrado era igual que lado por lado, que era igual que lado al cuadrado, ¿vale? Entonces, si imaginamos que el lado mide 2 centímetros, esa arista mide 2 centímetros, haríamos 2 por 2, que es igual que 2 al cuadrado, que sería en este caso 4 centímetros cuadrados, ¿vale? Esto sería lo que me diría el área de una de sus caras, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, esos 4 centímetros cuadrados, después multiplicaríamos por 6 y nos daría el total, que sean 24 centímetros cuadrados del área total del cubo, ¿vale? Para hallar el volumen, quiero que partamos desde el inicio del vídeo de una fórmula raíz, una fórmula base. La fórmula base del volumen va a ser el área de la base del prisma, ¿vale?, por la altura del prisma. Quiero decir, lo que ocupe, o sea, el área de esta base, en este caso, por lo que mida la altura de ese prisma, ¿vale? A ver si así lo veis un poco mejor. Voy a retroceder. Por la altura del prisma, ¿vale? Lo que mida el área de la base por la altura del prisma. Pues teniendo esto en cuenta, el área de la base, volumen total, va a ser igual a área de la base por la altura, ¿de acuerdo? Pues el área de la base era lado por lado, ¿de acuerdo? Lo hemos visto antes con los cuadrados. Y antes hemos visto que eran 4 centímetros cuadrados. ¿Y la altura? Pues otra vez 2, ¿de acuerdo? ¿Pero 2 qué? 2 centímetros. Y hay que ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque centímetro cuadrado por centímetro al final van a ser 8 centímetros cúbicos. Recordad que la unidad para medir el volumen eran los centímetros cúbicos, ¿vale? Volumen total entonces del cubo, 8 centímetros cúbicos, lado por lado por lado. Coincide, en este caso, que el volumen del cubo es lo que mide L por L por L, que es igual a L al cubo, ¿vale? Pero, por favor, no perdáis de vista, no olvidéis que la fórmula base para todo parte de ahí, de área de la base por altura. Vamos ahora a las siguientes dos figuras. Analicemos a continuación la tercera figura. Quiero que veamos aquí que esta figura tiene 2 rectángulos iguales aquí,
¿de acuerdo? Los coloco en rojo. Tenemos otros dos iguales, voy a ponerlo en verde aquí. Y otros dos iguales aquí. ¿Qué diferencia hay con esta figura de aquí? Pues que en esta todos los rectángulos, las caras laterales eran iguales. Entonces multiplicamos por 4 y listo. Y eso era así porque la base o la tapa eran un cuadrado, era una figura regular. En este caso no lo es. En este caso la base o la tapa, hemos visto que es un rectángulo, por lo tanto hace que no todas las caras laterales sean iguales. Por lo tanto, a la hora de hallar el área tendremos que ir por colores o por caras iguales. Pues el área sería entonces, el área de las zonas rojas, de las dos zonas rojas, serían base por altura, porque son, ¿vale? Porque son rectángulos y después ese resultado que me salga multiplicaría por 2, porque hay dos rectángulos iguales, ¿vale? Me saldría un resultado, ¿vale? Después, voy a poner aquí área de rectángulos, ¿vale? Después tenemos otro área de otros dos rectángulos, que son la zona azul, base por altura, porque es la misma fórmula, y el resultado multiplicaría por 2 y me saldría aquí, ¿de acuerdo? Y después tendríamos los dos rectángulos verdes, área de los rectángulos, igual, base por altura, sigue siendo misma figura, y multiplicaría por 2 porque hay dos rectángulos, y pues colocaría el resultado aquí. Todo en unidades cuadradas, centímetros, lo tengo aquí lo mejor aquí en negro, ¿vale? Centímetros cuadrados, ¿vale? La suma total, esa suma total sería el área total del prisma, es igual, ¿no? Con la suma de estas tres cifras, ¿vale? Con eso tendríamos el área. A la hora de hallar el volumen, recordar que hablamos de esa fórmula inicial, esa fórmula raíz, pues área de la base por la altura. Si tenemos como base este rectángulo, ¿de acuerdo? Pues cogeríamos volumen del prisma va a ser igual al área de la base, que vamos a poner, por ejemplo, si fuesen 2 por 3, por ejemplo, o 2 por 4, ¿vale? Serían 8 centímetros cuadrados, que sería el área de, ¿vale? De ese rectángulo rojo, y lo multiplicaríamos por la altura. La altura en este caso sería esta distancia, ¿sí? Si hemos puesto que medía 4, vamos a poner que son 6 centímetros por 6 centímetros. ¿Esto que nos da? Pues nos daría 8 por 6, 48. Pongo aquí otro igual para que continúe la serie. Atentos ahora, centímetros por centímetros, centímetros cúbicos. Recordad los volúmenes con unidades cúbicas. Pues así hallaríamos el volumen de esta tercera figura, de este tercer prisma. Vamos a continuación con el análisis de los siguientes dos prismas. Si os dais cuenta, uno tiene base triangular y otro tiene base hexagonal. Y estas figuras planas, según el dibujo que se nos muestra, son figuras regulares, lo que hace que las caras laterales sean rectángulos todos iguales. Esto nos va a facilitar el cálculo del área y del volumen a continuación, ¿vale? Empezamos con el prisma triangular, como peculiaridad o novedad, solamente que es un triángulo y debemos saber el área del triángulo para formar el área total, ¿de acuerdo? De la figura. El área del triángulo, quiero recordar que era base por altura, partido 2, ¿vale? Y cuando tengamos este resultado, recordaros que debemos multiplicarlo por 2 para que nos dé el área de estas dos zonas azules, que serían los dos triángulos de la figura. Para el área de los rectángulos, ¿vale? Podemos decir que podemos hallar, como hemos hecho anteriormente, el área de uno de los rectángulos y después multiplicarlo por 3, porque hay 3 rectángulos que son caras laterales. O, por ejemplo, también os quiero dar una opción, que es que si nos dan, por ejemplo, lo que mide esta base, que son 2, por ejemplo, y esta altura, que pueden ser 8 centímetros, ¿vale? También podemos con esos datos coger lo que sería directamente hallar el área del rectángulo grande, ¿vale? Sería, por ejemplo, yo digo 2, 2 y 2, ya son 6, 6 por 8, y ya consigo directamente el área de las 3 caras laterales, ¿vale? Es otra opción. Después tendría que sumar la zona azul, ¿no? Que hemos visto ahí, ¿no? El resultado de las dos áreas de los triángulos con el área de uno de los rectángulos multiplicado por 3 o del rectángulo grande del tirón, y nos saldría el área total, ¿vale? Para conseguir el volumen de la figura, hallaríamos
tenemos ya el área de uno de los triángulos, ¿no? Que sería el área de la base. Seguimos con la fórmula base. Área de la base por altura. La altura aquí nos la marca una de estas aristas, ¿vale? Multiplicando esa área de la base por altura tendremos el volumen del prisma triangular. Vamos ahora al prisma hexagonal. El prisma hexagonal, quiero recordar, bueno, que la figura, para hallar el área de uno de esos hexágonos regulares, nos hacía falta el apotema del hexágono. ¿Qué era el apotema? Realmente era era realmente la altura de uno de estos triángulos que he dibujado en azul. ¿Sí? Cuando consigamos si tenemos ese apotema, ¿vale? Conseguiremos el área de ese triángulo azul que he dibujado aquí, ese área, y después simplemente tendríamos que multiplicar por el número de triangulitos que formaría ese hexágono. En este caso son 6 triángulos, ¿vale? Repito, con ese apotema, que es la distancia desde el centro del hexágono hasta el centro de uno de sus lados, ¿vale? Conseguiremos con la fórmula del área del triángulo hallar el área de esta zona azul que he hecho ahí y después multiplicaría ese resultado por 6, ya que forman 6 triángulos como ese, el área de todo el hexágono, ¿vale? Cuando tenga el área del hexágono completo, para hallar el área del prisma hexagonal, debo recordar que hay otro hexágono aquí abajo, antes de ponerme con las caras laterales que son rectángulos, ¿vale? Por último, a continuación, lo mismo que antes, puedo hallar el área de uno de sus rectángulos según los datos que me den y multiplicarlo por 6, ¿vale? Si es el caso, ¿no? O directamente, si me interesa, hallar el área del rectángulo general que forma las caras laterales, ¿vale? Cuando hablamos de volumen, igual, área de la base, ya hemos dicho cómo, nos hace falta el apotema, con el apotema hallamos el área del hexágono y después por la altura la marca una de estas aristas, ¿vale? Lo que mida una de estas aristas de las caras laterales. Pues ya tenemos también cómo calcular el área y el volumen de estos dos prismas. Acercándonos a la finalización de nuestro vídeo, vamos a continuación a analizar la pirámide y los conos. Estas dos figuras tienen algo en común y es que van a modificar el área, la fórmula, inicial y base que utilizamos para el volumen, ¿vale? El volumen hasta ahora hemos visto como área de la base por altura de la figura. En esta ocasión se va a añadir dividido por 3, ¿vale? Existe una aplicación matemáticas para esta incorporación de dividido por 3, pero nosotros nos vamos a quedar ahora mismo nada más que en que se divide por 3 el resultado, y de esa manera hallaríamos sus volúmenes, ¿vale? Bueno, sabiendo esto, comenzamos con la pirámide. La pirámide tiene una base que es una forma plana, es una figura plana. Esa figura plana puede ser un cuadrado, como vemos aquí, o puede ser un pentágono o un hexágono. Esa figura nos va a marcar el número de lados, de caras laterales, de triángulos laterales que va a tener la pirámide, ¿vale? Cuando queramos hallar el área, necesitaríamos hallar el área de la zona azul, en este caso es un cuadrado, lado por lado, ¿sí? Y después añadir el área de las zonas verdes. Para hallar el área de las zonas verdes necesitaríamos multiplicar 4 por el área de un triángulo, ya que son 4 triángulos, ¿de acuerdo? Pues el resultado de esa suma sería nuestra área total, ¿de acuerdo? Quería comentar una cosilla, porque la altura del triángulo no es una arista de la pirámide, ¿de acuerdo? La altura del triángulo irá desde el vértice, tiene que ir en perpendicular a la base del triángulo hasta el punto medio, ¿ok? Esa sería la altura del triángulo, ¿vale? Para hallar el volumen de la pirámide hemos dicho que sería área de la base por la altura de la pirámide, ¿de acuerdo? Dividido por 3, ¿sí? El área de la base, anteriormente lo hemos calculado, creo, sería ese lado por lado, el cuadrado en este caso, ¿de acuerdo? Si es otra figura plana, utilizaremos la fórmula de la figura plana correspondiente y nos tocaría ahora la altura de la pirámide. Para ello, veo necesario dibujar la pirámide aquí en vertical, aunque la tenemos aquí en horizontal. Teniéndola en vertical, quiero que sepáis que la altura de la pirámide se halla desde el punto central, voy a ponerlo aquí en azul para que lo veáis aquí también diferente, ¿vale? Aquí vemos la línea, ¿vale? Si esa línea que va desde el punto central de la base hasta el vértice superior. Esa sería la altura, ¿vale? Esa sería la altura de nuestra pirámide,
¿Ok? Sabiendo eso, podemos calcular ya el volumen con la fórmula que hemos visto aquí arriba. Pues nada, el análisis de la pirámide está lista. Vamos ahora con el cono. Para analizar el volumen del cono necesitamos saber el área del círculo, ¿de acuerdo? Y después la altura. Vamos a dibujar un cono que nos va a facilitar la comprensión del cálculo, ¿de acuerdo? El volumen del cono en este caso, sí, va a ser igual área de la base, en este caso un círculo, por la altura del cono dividido por 3. El área de la base, el área de un círculo. Quiero que recordemos, el área de un círculo era área del círculo, voy a ponerlo en rojo, perdón, para que lo veáis mejor. Área del círculo igual a pi por r cuadrado, ¿vale? Pi era 3,14, era un número, ¿vale? Infinito, ¿vale? Pero nosotros nos quedamos con el 3,14 para simplificarlo, ¿de acuerdo? Y r es el radio de la figura. R es el radio de la figura, que sería la distancia desde el punto central a uno de sus exteriores con una línea recta, ¿de acuerdo? Tener claro que si nos dan un diámetro, para calcular el radio, dividiríamos nada más que por 2. Con esa multiplicación alcanzaríamos y sabríamos lo que sería el área de la base. El área de la base de nuestro cono, ¿vale? La altura, también tenemos que darnos cuenta que la altura en este caso es la distancia que hay desde el punto central, desde el centro de nuestro círculo, en vertical hasta el punto más álgido de nuestro cono, ¿vale? Sería la distancia desde aquí hasta, ¿vale? El vértice o el pico del cono. Sabiendo esta distancia también, pues ya aplicaríamos la fórmula de área de la base por altura partido por 3. Y listo, en este caso ya tendríamos el volumen del cono, cómo calcularlo. Ya así para finalizar, me gustaría analizar la figura del cilindro, ¿de acuerdo? El cilindro, que sería en 3 dimensiones algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Este cilindro, y en su desarrollo sería un rectángulo, un círculo y otro rectángulo aquí, ¿de acuerdo? Para hallar su área seguiríamos la siguiente fórmula, ¿no? La siguiente forma de hacerlo. Área de este círculo, que es el mismo que este círculo, ¿vale? Porque la tapa y la base en este caso son iguales, ¿sí? El área del círculo, recordaros, área igual a pi 3,14 por la distancia del radio al cuadrado. Con esa fórmula alcanzaríamos lo que sería el área de uno de los círculos. Entonces, el área total del cilindro sería 2 por el área del círculo, ¿vale? Que hemos alcanzado ahí, ¿sí? Y ahora vamos a sumar el área, ¿no? Nos haría falta el área de la zona azul, de este rectángulo central, que sería la cara lateral. ¿Y por qué me he parado en el cilindro? Porque en muchas ocasiones no nos van a dar esta distancia, ¿de acuerdo? Esta base del rectángulo. ¿Por qué? Porque te van a hacer que tú la calcules. ¿Y cómo la calculo yo? Debéis saber que ese rectángulo está envolviendo al círculo. No sé si lo veis. Voy a hacer aquí. Está envolviendo el círculo. Por lo tanto, tiene la longitud exacta de la longitud del círculo. Y ahí necesitamos el perímetro del círculo, que en este caso se llama longitud. La fórmula de la longitud del círculo era 2 por pi por r. Por lo tanto, esa va a ser la fórmula que tenemos que utilizar para alcanzar o para saber esa base de lo que mide la base de ese rectángulo, ¿vale? Después ya nos tendrían que facilitar la altura, que sí se va a corresponder con la altura del cilindro, y ya podríamos calcular el área entera. Por lo tanto, vamos ahora aquí a la fórmula de abajo. Hemos dicho que el área total sería 2 veces el círculo más el área del rectángulo. El área del rectángulo sería base por altura. La base hemos dicho que es 2 pi por r, sería la base del rectángulo, ¿vale? Por la altura del rectángulo, pues por la altura del rectángulo, ¿vale? Pues estas dos opciones para hallar el área total, ¿vale? Y ahora para hallar el volumen, del cilindro, necesitaríamos igual área de la base por altura. En este caso es fórmula raíz, fórmula base que hemos utilizado. Área de la base por altura. El área de la base sería el área que hemos hallado aquí del círculo, pi por r cuadrado, y después ya nada más que multiplicaríamos por la altura, ¿vale? Con esta fórmula, recordad que el volumen se mide en unidades cúbicas y que el área en unidades cuadradas. Pues ya está, era la única cosa que quería comentaros antes de terminar el vídeo.
Un saludo, recordad cualquier duda, comentarlo a vuestro maestro o maestra. Hasta la próxima.